Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Impacto Económico. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Vamos de inmediato con los titulares de la jornada. En América Latina, Nicaragua logró importantes avances en la lucha contra la inflación. En contexto, revisaremos la situación en Panamá con respecto a la ola de protestas frente a la Ley 462 que reforma la Caja del Seguro Social. En 360 grados, representantes de China y Estados Unidos se reunieron en Reino Unido para reconstruir la tregua comercial. Ahí estaban las imágenes que dan cuenta de la información que vamos a suministrarles a través de nuestra emisión el día de hoy. Comenzamos en Nicaragua. El Instituto Nacional de Información de Desarrollo registró importantes avances en la lucha contra la inflación. De acuerdo a esta institución, Nicaragua se posiciona como uno de los países de Centroamérica con mayor estabilidad económica. En el mes de mayo de este año, la inflación mensual medida por el índice de precios al consumidor se situó en 0.17%, siendo este menor al 0.60 registrado en el mismo mes del año 2024. El documento resalta que la inflación en lo que va de 2025 alcanza el 1.4% frente al 2.58 reportado en 2024, en el mismo periodo. Vamos ahora hasta Haití. Medios de comunicación denuncian que el Estado gasta millones de dólares para mantener los salarios de diputados de un parlamento que hasta la fecha se encuentra paralizado. Los medios locales informan que el país antillano gasta alrededor de 4.420.000 dólares en el pago de 3.826 empleados de un organismo legislativo que cesó sus funciones desde ya hace algunos años. Según los medios de comunicación, el Ministerio de Hacienda, que emite los cheques, dice que 1.469 empleados del Senado recibieron más de 9.604.000 dólares, mientras que 2.357 empleados de la Cámara de Diputados reciben 12.883.200 dólares. El medio haitiano o los medios de comunicación en Haití destacan que el Ministerio de Finanzas es consciente de que a estos trabajadores se les paga para que no hagan nada, pero alega que no tiene autoridad para despedirlos, aunque no presten ningún servicio al Estado. La plenaria del Senado de Colombia dio inicio este miércoles al cuarto y último debate de la reforma laboral. El Senado de Colombia expresó que el compromiso de la bancada es avanzar hasta que sea posible dejar aprobada la iniciativa. Destacó que el proyecto de ley es para modificar la legislación laboral vigente que fue aprobada por la Cámara de Representantes en octubre de 2024. El Senado de Colombia retomó el debate conformado por 3 centrales sindicales y 2 confederaciones de pensionados, quienes salieron a marchar para pedir que se cumplan las demandas en el legislativo en lo que se ha denominado una movilización nacional de la toma de capitales. El gobierno argentino embate a la provincia más austral del mundo, cambiando el régimen arancelario, un ataque directo a la población de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, que pone en riesgo no solo los empleos, sino también la permanencia en un territorio cuya soberanía está bajo amenaza. La provincia más austral del mundo, en la Patagonia Argentina, está siendo amenazada por su propio gobierno nacional. La promoción económica y regional de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur nació en 1972 con el objetivo de articular desarrollo económico y soberanía. ¿Por qué? Porque estos espacios son estratégicos para el Estado Nacional argentino, porque están las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y sobre todo la proyección al continente antártico. Hoy
tenemos más de 10.000 puestos de trabajo directo que genera la promoción industrial, que es un componente fundamental de la promoción, que lo que garantizan y lo que ha tenido como consecuencia es efectivamente la constitución de un pueblo de Tierra del Fuego cuya identidad está basada en trabajo y soberanía, sobre la cultura de una soberanía nacional y latinoamericana. El gobierno nacional lo que hace es atacar directamente a esta promoción, bajando los aranceles a cero de los productos industriales que se producen acá directamente. Ante este ataque del gobierno nacional que pretende despoblar ese territorio comandado desde poderes extranjeros que interfieren en la soberanía argentina a través de visitas y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el pueblo fueguino hace frente organizándose transversalmente, atravesados de una manera muy profunda por la cultura de la resistencia. Desmantelar las capacidades productivas, logísticas, industriales, de conocimiento científico y tecnológico, y también la capacidad que tiene el pueblo fueguino de ocupar este espacio, la verdad que constituye no solamente un ejercicio en contra de lo que se viene construyendo hace casi 50 años como política del Estado Nacional, sino que facilitarle la tarea a las potencias del mundo que quieren poner un pie acá. Nosotros necesitamos no solo mantener la población, sino acrecentarla en Ushuaia. Es clave para nuestras aspiraciones en la Antártida y para nuestra defensa nacional mantener la población de Tierra del Fuego. Es un enclave, de hecho yo diría que todo nuestro esfuerzo militar de defensa y desarrollo tecnológico y científico debería estar orientado al Atlántico Sur, con Río Grande y Ushuaia como cabecera. No solo está en disputa el territorio actual, sino el control sobre los puntos estratégicos para el comercio y la geopolítica global. El paso bioceánico es importantísimo para la Argentina por varias razones. La primera tiene que ver con lo económico. El 85% del comercio del mundo va por mar, el 80% del comercio argentino también va por mar. Tenemos también el Canal de Panamá, pero cada vez se usa menos, los barcos tienen más calado, son más grandes y aparte Trump está acaparando el canal, lo que implica que cada vez más barcos usan el paso bioceánico. En lugar de diseñar un plan estratégico para el desarrollo argentino, el presidente Javier Milei le está facilitando el acceso, control y permanencia a Estados Unidos, comenzando por la instalación de una base de insumos para sus submarinos nucleares, mientras abandona el reclamo por la soberanía en las Islas Malvinas frente al Reino Unido. En este escenario, la permanencia de los habitantes fueguinos enfrentándose a esta avanzada de ocupación es de los pocos ejercicios soberanos con los que se está combatiendo. Ayer Nessi, desde Telesur Argentina. Con esto vamos a una pausa y al regreso en Impacto Económico y en Contexto revisamos la situación en Panamá, las olas de protesta en ese país contra la polémica Ley 462 de la Caja del Seguro Social. Ya regresamos. Gracias por seguirnos. Vamos a En Contexto a hablar de Panamá, que todavía continúa viviendo una ola de protestas que ya recordemos más de un mes y que comenzaron a finales de abril de 2025, lideradas por gremios docentes, pueblos originarios, sindicatos y sectores sociales. Y uno de los puntos que más rechaza estas protestas es la Ley 462, que reforma el sistema de pensiones propuesto por el gobierno de José Raúl Mulino y que privatiza la administración de los fondos que fueron entregados a la banca y a las famosas AFPs que ya demostraron en Chile que generan pensiones muy bajas. Nuestra compañera de labores, Reca Chandiramani, con más detalles, nos cuenta. Los
Los panameños están en la calle hace más de un mes rechazando la reforma pensional que impuso el gobierno derechista de José Raúl Mulino, quien, haciendo honor a su etiqueta de proempresa, entregó con la ley 462 el 90% de los fondos de los asegurados a la banca y el 10% restante iría directamente a las administradoras privadas. El gobierno justificó la impopular reforma como vital para salvar el sistema financiero y mantener el grado de inversión del país. Es importante que la población panameña entienda que el peligro que corre la Caja del Seguro Social es que los fondos pueden desaparecer. Poner los fondos en administraciones de pensiones y en bancos extranjeros, incluso en los fondos del Tesoro Nacional de los Estados Unidos, corre un gran peligro, ya que no hay garantía prácticamente que estos fondos puedan regresar. La nueva ley unifica los 4 programas de la Caja del Seguro Social: el de invalidez, vejez y muerte, el de enfermedad y maternidad, el de riesgos profesionales y el de la administración, creando un gran fondo que hasta 2023 superó los 14.423.68 millones de dólares, según el último estado financiero publicado por la entidad. Aún así, con un fondo único, se insertan en el sistema cuentas individuales nocionales, es decir, se socializa el riesgo entre los asegurados para privatizar la ganancia por la administración del fondo unificado. Esta nueva ley convierte todo el sistema a cuentas individuales, lo cual hace que drásticamente se reduzcan las pensiones. Pero no solo eso, sino que también privatiza la administración de las pensiones. Se lo deja en manos de las administradoras de pensiones, de la banca privada y en potestad del actual director. Es decir, la nueva ley también crea una especie de emperador en la figura del director de la Caja del Seguro Social. La reforma prohíbe a la Caja hacer inversiones directas. Establece que los fondos serán administrados 100% por instituciones bancarias o fiduciarias. La utilización de hasta un 75% de los fondos para comprar deuda de otros países, específicamente 30% en títulos de Estados Unidos. Además, se limita la inversión en proyectos locales al 15%. El 90% del fondo total irá a plazos fijos en la banca con tasas que en el pasado no superaron el 2% de réditos y con la prerrogativa adicional de tercerizar su administración y colocación. El 10% restante, más de $1.000 millones, irían a las AFP por contratación directa. Y nosotros planteamos que en la Caja del Seguro Social se debe reforzar su carácter público y no privatizar la administración de los fondos, porque nosotros planteamos que deben mantenerse dentro de la Caja del Seguro Social para garantizar el rendimiento de las inversiones y que esto se haga de cara en beneficio a la ciudadanía, a los cotizantes y a los asegurados. Patiño y Hughes coinciden en que la reforma reducirá significativamente las pensiones al dejar los montos a merced del mercado, al tiempo que su colocación para la compra de deuda internacional se traduce en una virtual fuga de capital en detrimento del desarrollo nacional. Para Telesur, desde Ciudad de Panamá, Reca Chandiramani. Vamos a ver ahora cuáles son las implicaciones laborales de la reforma a la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social de Panamá que muchos ciudadanos están cuestionando. Revisamos sus implicaciones. Aunque la edad de jubilación permanece igual, 62 años para los hombres y 57 para la mujer, la ley señala en su artículo 139 que adicional al artículo 156C de la Ley Orgánica, en 6 años a partir de la reforma se deberá revisar mediante estudios actuariales la sostenibilidad del sistema de pensiones, específicamente en lo que respecta a la edad de jubilación y los aportes que haga el Estado al Fondo de Retiro por Vejez. Afiliación obligatoria también para el caso de los trabajadores independientes. Estos tendrán que cotizar por su cuenta y de forma obligatoria un 9.36% sobre esos ingresos cotizables, los cuales irán al fondo del IBM, y un 8.5% que podrán declarar voluntariamente para gozar de las prestaciones de enfermedad y maternidad. La parte que paga el empleador de la cuota obrero patronal aumenta 3 puntos porcentuales, siendo que a partir del 1 de abril de 2025 el empleador pagará el 13,25% de los salarios reportados e irá ascendiendo escalonadamente hasta el 1 de marzo de 2029, cuando pagará hasta un 15,25% de los salarios reportados. El aporte especial que se hace sobre la partida del 12º mes no cambia.
Vamos ahora a revisar las pérdidas económicas que se generan detrás de este descontento social en Panamá. Según la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, el costo para el sector por el paro nacional alcanza a rondar los 278 mil millones de dólares diarios, mientras que la Asociación Nacional de Instituciones Financieras estima que por cada día de paro normal podría haber un impacto de 20 mil millones. Igualmente, el Sindicato de Industriales de Panamá advirtió que los efectos ya son visibles, especialmente en el consumo de productos de alta demanda como alimentos y bebidas que están a la baja en comparación al año pasado. Señala la organización gremial que las empresas del sector construcción han registrado descensos de más del 20% en su actividad. En el ámbito provincial, la cooperativa Servicios Múltiples Bananera del Atlántico indica que a la fecha cargan por pérdidas que superan el 1.000.000 de balboas y peligran 650 empleos. Por su parte, la empresa bananera Chuquita Panamá, filial estadounidense de Chiquita Brandt, que ha liquidado a todos sus trabajadores, representa la pérdida de más de 7.000 empleos directos. Han indicado que el paro laboral ha provocado más de 75 millones de dólares en pérdidas. Vamos a otros temas. Representantes de China y Estados Unidos han llegado a un acuerdo para confrontar las restricciones y exportaciones, además de reconstruir tregua comercial tras sostener conversaciones en Londres. El viceministro de Comercio de China, Li Chengkan, declaró que se ha alcanzado un marco para implementar el consenso de la reunión en Ginebra y el acuerdo entre ambos presidentes. El viceministro expresó, espera que los procesos ayuden a fortalecer la confianza entre Beijing y Washington para promover un desarrollo constante de los lazos económicos y comerciales. Tras las conversaciones en Ginebra el pasado mes, las dos mayores economías del mundo han acordado bajar temporalmente los aranceles de 3 dígitos, pero se espera que la parada temporal expire a principios de agosto. Las dos partes traerán de vuelta e informarán a nuestros respectivos dirigentes el resultado de las conversaciones de la reunión, así como el marco que se alcanzó en principio. Esperamos que el progreso que hemos logrado en esta reunión de Londres sea propicio para aumentar la confianza entre China y los Estados Unidos, para seguir promoviendo un desarrollo estable y sólido de las relaciones comerciales y económicas entre China y Estados Unidos, e inyectando energía positiva en el desarrollo económico mundial. Y bueno, en el marco de las conversaciones en Londres, el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, expresó la excelencia de la comunicación profesional entre representantes de Beijing y Washington para implementar el consenso de los presidentes en la llamada telefónica del 5 de junio. Esto dijo. Así creo que ambas partes tuvieron un impulso extra para hacer las cosas, porque ambos tenemos a nuestros presidentes detrás de nosotros, presionándonos para asegurarnos de cuidar de nuestras respectivas partes. Los gobiernos de China y Myanmar buscan impulsar la cooperación bilateral en materia energética a través de la inversión de empresas en exploración, extracción y producción de petróleo y gas natural, a propósito de cumplirse 75 años de sus relaciones bilaterales. Los representantes de ambos países han discutido sobre la cooperación en los procesos de exploración y perforación en bloques y sobre proyectos de refinería de petróleo. Las autoridades de Beijing y Naypyidaw indicaron que el encuentro se centró en temas energéticos y en parte del corredor económico China-Myanmar tras las propuestas de la franja y la ruta impulsada por China. Y bueno, en Kenia la crisis hace sufrir al pueblo mientras la economía colapsa bajo las políticas neoliberales. Vamos a ver el siguiente material. Las calles de Nairobi reflejan el drama de una nación ahogada por el Fondo Monetario Internacional y la corrupción. Con un 40% de la población en pobreza y protestas masivas en 2023 contra nuevos impuestos, Kenia, considerada potencia regional, muestra las grietas de un modelo que prioriza pagar deudas externas más altas que el gasto en salud y educación, antes que garantizar los derechos básicos. El presidente William Ruto, que llegó prometiendo mejoras, ahora enfrenta desconfianza y desilusión, según analistas, por aplicar recetas del Fondo Monetario Internacional que castigan al pueblo. Mientras el pequeño sector formal soporta impuestos excesivos, la corrupción sistémica drena recursos. Los kenianos
colombianos siempre elegirán ladrones, lamenta un comerciante anónimo, víctima de saqueos durante las revueltas. Esta crisis evidencia el fracaso del neoliberalismo en África, con un crecimiento económico que no se traduce en bienestar, mientras las transnacionales y organismos financieros internacionales siguen lucrando. Vamos ahora con indicadores petroleros al cierre de la presente jornada. Comienzo con el barril de petróleo intermedio de Texas, que ha marcado $66.66, con un alza de $1.68. El barril del Brent de referencia en Europa se ubica un poco más arriba en $68.36, con una subida de $1.49. Y el crudo promediado por la OPEP marcó $67.35, lo que representa un alza de 87 centavos de dólar al cierre de la jornada. Con esta información finalizamos Impacto Económico. Les recuerdo, contáctenos @telesurtv.net para esta y otras informaciones. No solamente el feedback que hacemos con ustedes, sino cualquier comentario o opinión sobre nuestro servicio informativo. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.